Se alzó al poder como un símbolo de esperanza. Se convirtió en el héroe de una nueva España y casi se transformó en una leyenda. Pero todo cambió cuando los secretos enterrados durante mucho tiempo detrás de las paredes del palacio comenzaron a salir a la superficie. Cuentas bancarias ocultas, conexiones impactantes, millones que desaparecían y escándalos que involucraban no solo a políticos, sino también a celebridades. Salvó al país del caos, solo para terminar en el exilio, huyendo de su propia sombra. ¿Por qué el hombre que una vez fue visto como un salvador terminó aislado en otro país? ¿Quién explotó la vulnerabilidad del rey para quitarle todo? ¿Cómo crecieron las debilidades personales hasta convertirse en una crisis nacional? ¿Y por qué incluso su propio hijo se alejó de él? Esta es una historia de poder, manipulación y una doble vida. Y cuanto más profunda se vuelve, más oscura se vuelve la verdad. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. El niño que se convertiría en el monarca más controvertido de España llegó a Madrid en una fría mañana de diciembre de 1948. Con solo 10 años, Juan Carlos se bajó de un tren desde Lisboa, en un país que nunca había visto, hablando español con un acento extranjero que traicionaba su crianza en el exilio. 8 niños lo esperaban en un pabellón de casa a 12 millas de la capital, donde este pequeño niño rubio comenzaría la educación política más extraordinaria de la historia europea moderna. Pero este no era un niño ordinario. Juan Carlos era el hijo de un rey pretendiente, heredero de un trono que existía solo en el exilio, mientras España languecía bajo el puño de hierro de Francisco Franco. El dictador había aceptado dejar que el joven príncipe regresara, no por bondad, sino como parte de un juego calculado que abarcaría décadas. Franco entendía que controlar al niño significaba controlar el futuro monárquico de España, y tenía la intención de moldear a Juan Carlos en el gobernante títere perfecto. Lo que Franco nunca anticipó fue que su heredero cuidadosamente elegido se convertiría en su último traidor. Mientras el dictador creía que estaba preparando a un sucesor leal, Juan Carlos estaba aprendiendo secretamente el arte de la supervivencia y el engaño. El príncipe descubrió temprano que en la España de Franco, las apariencias importaban más que la verdad, y la lealtad era una actuación que podía enmascarar la rebelión más profunda. La educación del joven príncipe se convirtió en un campo de batalla entre dos figuras paternas exigentes. Su padre biológico, don Juan, permaneció en el exilio en Portugal, tratando desesperadamente de mantener influencia sobre su hijo a través de cartas y reuniones raras. Mientras tanto, Franco trató a Juan Carlos como una posesión preciada, llenándolo de regalos y acceso, mientras monitoreaba cuidadosamente cada aspecto de su desarrollo. El niño aprendió a navegar entre estas lealtades competidoras, desarrollando habilidades que más tarde resultarían esenciales para la transición de España a la democracia. Durante sus años en las academias militares, Juan Carlos dominó el delicado equilibrio de parecer leal, mientras cuestionaba privadamente todo. Sus compañeros cadetes lo recuerdan como intrépido y carismático, alguien que podía inspirar confianza mientras no revelaba nada de sus verdaderas intenciones. Esta capacidad de compartimentar sus pensamientos y sentimientos se convertiría en su mayor activo político y, en última instancia, en su maldición personal. La revelación más impactante de los primeros años de Juan Carlos no se descubrió hasta décadas después. Mientras Franco creía que estaba moldeando a un sirviente fiel, el príncipe en realidad estaba haciendo contacto secreto con los enemigos más peligrosos del régimen. A través de intermediarios y mensajes codificados, Juan Carlos comenzó a construir relaciones con líderes de la oposición democrática, socialistas e incluso comunistas. Entendía que el futuro de España estaba en la reconciliación, no en la continuación de la dictadura, y estaba dispuesto a arriesgar todo para lograrlo. En 1969, Franco finalmente hizo su movimiento, nombrando oficialmente a Juan Carlos como su sucesor con el título de Príncipe de España.
La ceremonia fue diseñada para bloquear al joven en el futuro del régimen, pero tuvo el efecto opuesto. Juan Carlos aceptó la corona sabiendo que la usaría para desmantelar todo lo que Franco había construido. Su padre, don Juan, estaba devastado por lo que vio como la traición definitiva, arrojando la carta oficial de Franco por la habitación y llamando a su hijo bastardo. Pero Juan Carlos había tomado una decisión calculada que cambiaría la historia española para siempre. Los contactos democráticos secretos del príncipe se intensificaron durante los primeros años 70. Se reunió clandestinamente con líderes socialistas, intelectuales liberales y políticos reformistas, todo mientras mantenía su fachada pública como el heredero leal de Franco. Estas no eran conversaciones casuales, sino negociaciones serias sobre el futuro post-Franco de España. Juan Carlos estaba esencialmente llevando a cabo diplomacia en las sombras, preparándose para una transición que la mayoría de los españoles no podía ni imaginar. Cuando Franco finalmente murió el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos heredó un cáliz envenenado. Se convirtió en rey no por derecho divino o elección popular, sino como el sucesor designado de un dictador odiado. Su legitimidad era prácticamente inexistente, su base de apoyo incierta, y su país dividido entre aquellos que querían cambio y aquellos que morirían para impedirlo. Muchos españoles lo veían como nada más que el último insulto de Franco a la democracia. Pero Juan Carlos había pasado 27 años preparándose para este momento. En meses de tomar el trono, comenzó a implementar la transformación política más audaz de la historia europea moderna. Trabajando con aliados cuidadosamente elegidos como Adolfo Suárez, usó las propias leyes e instituciones de Franco para desmantelar la dictadura desde adentro. Fue una obra maestra de jiu-jitsu político, volviendo la fuerza del régimen contra sí mismo. La mayor prueba del joven rey llegó el 23 de febrero de 1981, cuando oficiales militares irrumpieron en el Parlamento español en un intento de golpe. Con ametralladoras apuntando a funcionarios electos y tanques rodando por las calles de Madrid, España se tambalea al borde de regresar al gobierno militar. Juan Carlos enfrentó la elección definitiva entre su entrenamiento militar y sus convicciones democráticas. Esa noche, hizo una aparición televisiva que definiría su legado para siempre. Hablando directamente al pueblo español en su uniforme militar, Juan Carlos condenó el golpe y ordenó a todas las fuerzas permanecer leales a la Constitución. Fue un momento de extraordinario coraje personal, que salvó la democracia española y lo transformó del heredero de Franco en el héroe democrático de España. El golpe colapsó en horas, y Juan Carlos emergió como el padre indiscutible de la España moderna. Durante los siguientes 30 años, Juan Carlos reinó como uno de los monarcas más respetados de Europa. Presidió la integración de España en la OTAN y la Unión Europea, su modernización económica y su emergencia como una potencia global importante. El país que había estado aislado bajo Franco se convirtió en un modelo de transición democrática, y Juan Carlos fue celebrado mundialmente como el rey que renunció al poder absoluto para servir a su pueblo. Pero debajo de este exterior dorado, corrientes más oscuras estaban fluyendo. Los informes comenzaron a circular sobre las aventuras extramaritales del rey, su estilo de vida costoso y sus relaciones cercanas con hombres de negocios adinerados de los estados del Golfo. Se dice que Juan Carlos de España tuvo una cuarta hija de una aventura extramarital, según revelaciones recientes que han sacudido a la familia real. El hombre que había sacrificado todo por la democracia española aparentemente vivía una vida secreta que contradecía cada valor que defendía públicamente. El primer escándalo importante estalló en 2012, cuando se supo que Juan Carlos había tomado un viaje de caza a Botsuana, donde posó orgullosamente frente a un elefante que había matado, gastando aproximadamente 30.000 euros, mientras España sufría su peor crisis económica desde la Guerra Civil. La imagen de su rey, posando con un elefante muerto, mientras millones de españoles luchaban por encontrar trabajo, fue devastadora para su reputación.
Pero el viaje de caza del elefante fue solo el comienzo. Las investigaciones revelaron una red de transacciones financieras sospechosas, cuentas extraterritoriales e ingresos no declarados que pintaban una imagen de corrupción sistemática. Viviendo en el exilio en Abu Dhabi desde agosto de 2020, a petición de su hijo Felipe VI, debido a escándalos de corrupción asociados con su nombre, el ex rey de España acumuló una fortuna considerable durante su reinado de 39 años, gracias a los gobernantes del Golfo. El golpe final llegó cuando una empresaria alemana danesa presentó acusaciones de acoso, incluyendo afirmaciones de que el exmonarca la amenazó verbalmente, y que un miembro de los servicios de seguridad de España también amenazó su seguridad física y la de sus 2 hijos. El héroe democrático aparentemente se había convertido en un hombre que usaba recursos estatales para intimidar a examantes y silenciar escándalos potenciales. En agosto de 2020, Juan Carlos tomó la decisión que completó su transformación de héroe a exiliado. Ha vivido en el exilio en Abu Dhabi desde 2020, tras una serie de investigaciones sobre presunta corrupción, abandonando el país que había ayudado a democratizar y dejando atrás un legado en ruinas. Su propio hijo, el rey Felipe VI, le había quitado su asignación real y esencialmente lo había desterrado de España. Hoy, Juan Carlos permanece en los Emiratos Árabes Unidos, un rey olvidado en una jaula dorada. Muchos españoles han dejado de verlo de manera positiva, y su popularidad está en el fondo. El hombre que una vez se interpuso entre España y la dictadura militar, ahora representa todo lo que está mal con el poder y privilegio sin control. Quizás el aspecto más trágico de la historia de Juan Carlos es que su mayor logro y su caída definitiva surgieron de la misma fuente. Las habilidades que lo convirtieron en un político maestro, su capacidad de compartimentar, su talento para el engaño, su disposición a sacrificar relaciones personales por ganancia política, estas mismas cualidades que salvaron la democracia española, también permitieron su corrupción personal. El rey que aprendió a mentir a Franco nunca dejó de mentir, incluso a sí mismo. Las revelaciones más devastadoras sobre Juan Carlos continúan emergiendo incluso hoy. En septiembre de 2024, hace apenas unos meses, fotografías nunca antes vistas salieron a la superficie mostrando al rey desgraciado en abrazos íntimos con la estrella de televisión Bárbara Rey, tomadas secretamente por su propio hijo de 13 años. Estas imágenes, publicadas por la revista holandesa Privé, confirmaron décadas de rumores sobre su aventura y revelaron algo aún más siniestro. Bárbara Rey había supuestamente usado estas fotografías para chantajear a Juan Carlos, ganando sumas sustanciales de dinero, mientras el rey aún estaba en el trono. El esquema de chantaje representa quizás el aspecto más impactante de la vida oculta de Juan Carlos. Los informes sugieren que Rey, una artista popular y vedette, mantuvo su relación con el rey durante casi 20 años, desde 1976 hasta 1994. Durante este periodo, supuestamente recibió millones en pagos, ostensiblemente para mantener secreta su aventura. El hecho de que su propio hijo fuera usado para fotografiar estos momentos íntimos añade otra capa de explotación a una historia ya sórdida. Pero el escándalo de Bárbara Rey palidece en comparación con la corrupción financiera que finalmente destruyó la reputación de Juan Carlos. Los fiscales suizos descubrieron casi $100 millones que supuestamente fueron transferidos a cuentas bancarias extraterritoriales del rey Juan Carlos por el difunto rey Abdullah de Arabia Saudí en 2008. Este pago masivo supuestamente fue una comisión por mediar un contrato ferroviario para el tren de alta velocidad que conecta las ciudades santas saudíes de Medina y La Meca. La conexión saudí revela la verdadera extensión de la red de corrupción de Juan Carlos. Los fiscales suizos alegan que el ex-rey entregó un maletín con aproximadamente $1.900.000 a su contador durante un viaje a Ginebra en 2010 para que pudiera ser depositado secretamente en el extranjero.
La imagen de un monarca europeo literalmente cargando maletas de efectivo a través de fronteras internacionales lee como algo de una novela de crimen. Sin embargo, esta era la realidad de los tratos financieros secretos de Juan Carlos. Juan Carlos creó una fundación panameña llamada Lucum, con él mismo como el primer beneficiario, y el rey Felipe VI como el segundo beneficiario nombrado. Aunque Felipe desde entonces ha renunciado a cualquier herencia de su padre. Según declaraciones a los fiscales suizos, Juan Carlos ordenó la creación de esta fundación específicamente para ocultar una donación significativa que iba a recibir del rey saudí. La naturaleza sistemática de estos arreglos sugiere que esto no fue corrupción oportunista, sino una operación cuidadosamente planificada que abarcó décadas. Las monarquías del Golfo no fueron la única fuente de ingresos cuestionables de Juan Carlos. Entre 2003 y 2018, supuestamente recibió millones más a través de varios esquemas que involucraban compañías españolas y contratos internacionales. Para evitar el procesamiento, pagó a las autoridades fiscales españolas casi $6 millones entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Esencialmente admitiendo culpabilidad mientras trataba de escapar las consecuencias. Lo que hace particularmente trágica la corrupción de Juan Carlos es cómo traicionó los mismos principios que afirmaba defender. Mientras promovía públicamente la democracia española y la integración europea, se estaba enriqueciendo privadamente a través del mismo tipo de redes autoritarias que Franco había usado. El rey que había arriesgado todo para traer transparencia a la política española, estaba viviendo la existencia más opaca y corrupta imaginable. El costo psicológico de mantener esta doble vida durante décadas ayuda a explicar el comportamiento cada vez más errático de Juan Carlos en sus últimos años. Los amigos describen a un hombre que se volvió paranoico, impredecible y cada vez más aislado de las mismas instituciones que había ayudado a crear. El peso de sus secretos aparentemente transformó